Y por eso es inútil seguir en esta dinámica de régimen de excepción mientras las causas de profundidad, las causas raíces del crimen y de la violencia no se aborden. Y de eso en esta Asamblea Legislativa no se habla, no se legisla. O dar a conocer a los salvadoreños que aquí hay alguien que cada vez que va a hablar, desde aquí se puede ver, cuando abre su computadora, le mandan un correo y desde alguna gremial o desde alguna ONG le dicen qué decir. Le mandan el discurso, un discurso preenlatado, prefabricado. Yo, para hacer este discurso, me fui simplemente aquí, a la parte de atrás del pleno, donde todas las plenarias, desde que hemos iniciado, hemos recibido a salvadoreños del exterior. Y le pregunté a alguien que vive en Monterrey, California, ¿cuándo fue la última vez que votó? Y me dijo, en 1981. Un año tenía yo. Un año tenía. Le pregunté a alguien que vive en Carolina del Norte, ¿cuándo fue la última vez que votó? Y me dijo que por primera vez va a votar en 37 años. Y le pregunté a alguien que vive en New Jersey y me dijo que por primera vez va a votar desde 1992. Las pandillas le robaban a los salvadoreños, pero los corruptos le robaron a estos salvadoreños hasta su capacidad de votar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el régimen de excepción es tan importante para los salvadoreños que vivimos acá, pero tan importante es para los salvadoreños que salieron huyendo durante la guerra o durante la guerra contra las pandillas. La OIM señala que más del 60% de los salvadoreños que residen en el exterior ahora están pensando en regresar a su verdadero hogar. Este fenómeno de la inmigración inversa nunca lo habíamos vivido en el país. Jamás. Este país, el principal producto de exportación fueron los buenos salvadoreños. Tendaladas, carretadas de buenos salvadoreños que salían todos los días de la frontera huyendo de la amenaza de las maras. ¿Por qué querían reclutar a su hijo? ¿Por qué querían hacer de su hija una jaina? ¿Porque le llegaban a pedir su casa para casa destroyer? ¿Porque emprendían y les tenían que pagar la extorsión? O en el peor de los casos, porque le mataron o desaparecieron a algún ser querido y después los amenazaron con ellos. No es casualidad que las aerolíneas hayan anunciado que de aquí a final de año van a tener 110 vuelos más y ya están abarrotados y ya están comprados. Vayan a buscar o intenten conseguir un hotel a mediados de noviembre y es imposible, porque se nos viene la fiesta más tradicional del Salvador, el Carnaval de San Miguel, y se nos viene un evento de talla mundial como es Miss Universo. Pero aquí las únicas noticias que salían antes eran masacres, masacres y masacres. Lo he dicho y lo he repetido en cada régimen de excepción. Hoy van a ver qué partido está a favor de los buenos salvadoreños y qué partido está en contra de los criminales. Por más que lloren, por más que den explicaciones, por más que digan lo que digan, hoy va a volver a quedar claro de qué lado está cada quien. Y no me pueden venir a decir de que no solo es el tema, ay, no, es que los derechos humanos. Solo les quiero recordar que en la anterior legislatura, Margarita de Escobar de Arena presidió una comisión que quería desaforar
al mejor director de la PNC que hemos tenido en la historia. Y la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, salió un TikTok con la canción de Rocky, que iba a ser la fiscal, que iba a desaforar al mejor ministro de Defensa que hemos tenido en la historia de El Salvador. Ellos, desde la anterior legislatura, boicotearon la seguridad de este país. Nunca interpelaron a sus ministros de seguridad, a pesar de que estaba comprobado la ineficiencia y la inutilidad que tuvieron para luchar contra las pandillas. Pero sí quisieron interpelar a este gabinete de seguridad que le ha llevado paz y tranquilidad a la familia salvadoreña. Les quiero poner un ejemplo a los salvadoreños para que entiendan lo que está haciendo o lo puedan explicar de una manera muy fácil lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Nadie puede negar que las maras eran el cáncer que estaba consumiendo El Salvador. Y cuando se trata un cáncer, lo primero que se aplica es quimioterapia. Nosotros hemos aplicado la quimioterapia que ha necesitado este país. Y cuando él habla de extracción, que es justo las fases que están pasando en Popotlán, Valle Verde, La Campanera, que ojalá que alguno de estos la conozca, porque solo por foto lo han de conocer, se está ejecutando la extracción, justo lo que se hace en la etapa final de un cáncer, extraer los restos de ese tumor, porque si ese tumor queda, va a volver a regresar y va a hacer metástasis y va a volver a enfermar este país. Nosotros, presidente, tenemos claro de qué lado estamos y estamos del lado de los buenos salvadoreños. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. La gente no quiere que los liberen ya. La gente quiere que los delincuentes paguen sus condenas y que cualquier persona que cometa algún delito sea llevada ante las autoridades. Ayer, desafortunadamente, terminamos el día con 2 homicidios y me indignó definitivamente este hecho, el crimen que se dio en Soyapango, y lo condeno de la forma más enérgica posible porque cualquier delito que se cometa merece tener una condena ejemplarizante. Pero también me alegró esa respuesta rápida del Estado, un Estado que sí funciona y que de manera rápida investiga y lleva ante las autoridades a aquellos que piensen que la guerra contra las pandillas o incluso la guerra contra la corrupción es un juego. Este es un nuevo Estado que ya no tolera la impunidad. Ahora por la mañana amaneció lloviendo y vimos al todo el gabinete de seguridad en pleno en Apopa, estableciendo un nuevo cerco militar. Ahí en Popotlán y Valle Verde, donde cientos de salvadoreños perdieron la vida, donde cientos de salvadoreños murieron en las calles y su sangre fue derramada. En ese mismo lugar, también donde tuve la oportunidad de visitar y abrazar a las madres que lloraban por sus hijos, ahora les digo que el turno de esos criminales va a llegar. Y lo quiero mencionar porque en cada cerco militar implementado se ha devuelto la confianza a cada salvadoreño, la confianza en sus autoridades, la confianza en un gobierno que se preocupa por la gente buena. Igual pasó en Comasagua, en Soyapango, en la Tutunichapa, en la Granjita, en Cabañas, y ahora lo vamos a ver nuevamente en Apopa. Aunque les moleste que la gente vaya al Salvador del mundo, aunque les moleste y tampoco voten por la inversión pública que se hace, aunque les moleste que ahora el presupuesto 2024 traiga 3 ejes fundamentales y dentro de ellos se encuentre la seguridad. El Salvador está siendo replicado como un país referente a nivel internacional. En Suecia ya hemos visto cómo las acciones del Estado salvadoreño se replican al sacar a los policías y también a los militares a capturar a cualquiera que asesine cobardemente a cualquier ciudadano. Porque sí,
Cualquiera que atente contra la vida de los salvadoreños es un cobarde. Y sí, lo que queremos es justicia. Como salvadoreños sabemos que los partidos de la oposición van a seguir defendiendo no solamente a los criminales, sino también a esos sus líderes, a los que pactaron con las pandillas, a los que se robaron también el dinero a través de ONGs fachadas, así como veíamos ayer en el caso del exministro de Seguridad del FMLN vinculado al tema de robo, también en las cárceles. Vayan con orgullo a imprimir las fotos de esos personajes. Denle una vez más la espalda al pueblo salvadoreño. Sí, yo represento al pueblo salvadoreño y los salvadoreños me han estado escribiendo y me han pedido decirles lo siguiente y por eso me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Me decía don David, que vive en San Francisco, que desde el momento en que ustedes no votan por el régimen de excepción, le están dando la espalda a ellos. Me decía también Marvin, que también quería que se los comentara, que desde el momento en que ustedes no acompañan las estrategias de seguridad, están defendiendo a los criminales. No lo digo yo, lo dice el pueblo salvadoreño. A esos salvadoreños que les molesta ver de una manera tranquila y pacífica en las plazas públicas, sin preocupación de que alguien va a llegar a quitarles la cartera o a robarles el celular como ocurría en el pasado. O quizás ustedes estaban viviendo en una burbuja, o quizás nunca tuvieron que viajar en bus para darse cuenta de las circunstancias más tristes que los salvadoreños vivían. Porque si no era así, yo sí lo viví. Y por eso, con total convicción, puedo sentarme en este curul, levantar mi voz y decir que por eso voy a dar mi voto por el régimen de excepción. Y que les quede claro y entiendan de una vez por todas, la política y estrategia de seguridad más exitosa en este gobierno se llama Plan Control Territorial. Ese Plan Control Territorial que ustedes no quisieron apoyar en el 2019, ese Plan Control Territorial que tiene 6 fases y que ahora la integración se ve desde el momento en que cada salvadoreño puede cruzar a otra colonia sin miedo a que lo maten. Porque si ustedes no habían encontrado el artículo que permite tener el régimen de excepción, de verdad les invito a nuevamente leer la Constitución. Solamente quiero terminar mis palabras diciéndole a los salvadoreños que acá no nos interesan las clases de moralismo de la oposición, porque la única lección que vale la pena es la que se emprende con acciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruch. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Qué tranquilidad, qué orgullo he sentido a partir del sábado pasado especialmente de estar en este país de los más seguros del mundo. Sobre todo cuando vemos un mundo desangrarse, sobre todo cuando vemos un mundo que no ha querido superar. Nosotros hemos hecho, acompañando al presidente Bukele, un trabajo de ir hacia el camino de tener y vivir una paz. Y yo puedo contarles que recorro las calles de San Salvador, del resto de mi país, escucho las historias de compañeros, como hoy, hace un rato, del compañero Giovanni Saldaña en Santa Ana, en un cantón donde todo salvadoreño dice: me siento tranquilo, me siento seguro, me siento en paz ahora. Esa es una realidad inobjetable, esa es una realidad que por más que se pretenda hacer una politiquería muy burda, porque estamos hablando de 2 banderas, de 2 partidos que sembraron la sangre, y hablo de antes de generaciones como las que mis compañeros en su mayoría representan. Hablo de la generación nuestra que tuvo que vivir esas matanzas, esa guerra porque beneficiaba a algunos pocos. Cuando el mundo entero ahora nos ve por esa verdadera paz, me siento orgulloso. Y represento a los salvadoreños que duermen tranquilos. Y represento a los salvadoreños que dicen:
el presidente Bukele ha hecho un trabajo y eso es lo que nos importa, eso es lo que sentimos, eso es lo que vivimos. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer prevalecer aquello que les sirve a los salvadoreños. En otros países de Latinoamérica nos envidian, claman por el presidente Bukele, por el plan de seguridad. Lo decía la compañera Alexia Rivas, en países incluso de Europa, están teniendo que imitar ese plan de seguridad. ¿Por qué? Porque se centra el beneficio de las mayorías de los ciudadanos buenos. Los mismos alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, siguieron juicio, persiguieron, metieron a la cárcel y llevaron al paredón a todos los nazis que mataron e hicieron tanto daño a tanta gente. Es así, no se puede eso evitar. Y ahí tuvieron en ese país la verdadera paz. Y fueron también creando y haciendo y modificando leyes, como por ejemplo la que no se puede hacer ninguna alegoría al nazismo que tanto daño les causó. No se puede, es prohibido. Hasta el día de hoy, en ese país, un país del primer mundo, al que nosotros, o a la categoría que nosotros queremos llegar y estamos trabajando por llegar. Y no se puede si no tenemos esa seguridad. Por supuesto que nos duele cuando la vida de una persona, de una niña, de un ser humano, sigue siendo víctima de una violencia. Pero yo quiero decir, admiro de corazón al presidente Bukele, a su gabinete de seguridad, que este día no vinieron a presentar la pieza aquí como es costumbre, porque andaban allá haciendo su trabajo. Y se me viene una reflexión, y se me viene una frase, que más bien es una frase conocida, que a mí me impactó mucho cuando lo escuché la primera vez. Salva una vida y salvarás al mundo entero. Y nosotros estamos por darle a nuestro país y a los salvadoreños todo nuestro trabajo para seguir salvando las vidas. Ni el primer jefe de gobierno tiene claridad de cuánto tiempo va a ser. A mí me preocupa grandemente escuchar a altos funcionarios decir que muy probablemente esto resurja como un cáncer. Esto significa que la medida y el tratamiento no es efectivo. Esto me preocupa como salvadoreña. Puede ser que en algunos lugares se haya acabado con la criminalidad, decía alguien. Pero misteriosamente esos mismos lugares están siendo intervenidos otra vez. Y eso me preocupa más todavía. Al final, usted que me está escuchando, va a escuchar también lo que van a decir los que van a hablar después de mí, pidiendo el voto, acusando de los robos de aquellos, pero no dicen nada de los de estos. Y así vamos a pasar. Y como lo dije desde mi primera intervención en este tema, la incapacidad los ha llegado a tomar estas medidas que debería de ser excepcional, pero que hoy es permanente. La incapacidad los ha llevado a tomar esta medida que debería de ser una medida que duraría 30 días, pero que muy probablemente podrá durar 5, 10, 15, 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque no hay una política pública de seguridad. Eso no existe. Y eso creo que es lo que más daño nos puede hacer. De el 2019 al 2023, casi 5.000 millones de dólares este país ha invertido en el tema de seguridad. Después de 19 meses, sería oportuno escuchar qué va a hacer el gobierno para prevenir la delincuencia, para evitar que este círculo vicioso se siga repitiendo en nuestro querido El Salvador. Al final, quien tiene la última palabra es el pueblo. Pero yo insisto, por casos como el de La Libertad, por casos como el de Puerto El Triunfo, es que nosotros preferimos
no votar, porque además creemos firmemente que el Estado salvadoreño, con régimen de excepción o sin régimen de excepción, tiene las medidas económicas, jurídicas, legales para poder enfrentar el flagelo de la delincuencia. Gracias, pueblo, y gracias, señor presidente. ¿Qué implicaría para que cada diputado de Arena, del Frente, de Vamos, votara a favor de la prolongación del régimen? ¿Cuál sería la frontera? Preguntémonos, ¿cuál sería el límite para que cada uno de ellos acompañara esta decisión? ¿Qué pasaría, les pregunto yo, qué pasaría si ustedes supieran, diputado que antecedió, qué pasaría si usted supiera que la siguiente semana van a llegar grupos criminales de maras y pandillas a atentar contra su familia? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el límite de ustedes para aprobar la prolongación de un régimen que le salvaría la vida a su familia? Y digo esto porque ustedes no pueden cuantificar cuántas vidas se han salvado del pueblo salvadoreño. Es totalmente irresponsable que generen una postura político-partidaria y no entiendan que con la prolongación se están salvando vidas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería el límite para ellos? ¿Cuál sería la frontera para que ellos, estando sentados en ese curul, quisieran proteger la vida de sus familias? Y sencillamente tenemos que concluir en algo: disponibilidad. Esa sería la palabra. Estar disponibles ¿para quién? Para el pueblo. Estar disponibles de hacer lo correcto para proteger el derecho fundamental a la vida. Pero yo les aseguro que si sus familias estuvieran en peligro, ni lo pensaran dos veces. ¿Qué pasaría si sustituyéramos a todos esos diputados por personas de la campanera? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ellos sintieran que sus hijos y sus hijas estuvieran en peligro la siguiente semana? Este día, les aseguro, harían de lado esa postura política partidaria mediocre y acompañarían la prolongación del régimen. Pero sencillamente, al no hacerlos, claramente están ante una posición y una postura donde no les importa el derecho fundamental a la vida de los salvadoreños. Pero ¿qué se les puede pedir? ¿Qué se les puede pedir? ¿Qué se les puede pedir para que entiendan esta ecuación en la cual el Estado protege la vida de un pueblo? Si ni siquiera entienden para qué sirve este aparatito que tenemos aquí, que se llama micrófono y que sirve para amplificar la voz. Gritan y gritan y gritan como que están en el Estadio Mágico González, en las graderías, queriendo que se les escuche en el campo y en el centro donde se juega el partido de fútbol. No se les puede pedir que entiendan algo más complejo. Hablan del régimen de excepción y no entienden que es una herramienta constitucional. Hablan de la gente detenida y no entienden que eso tiene que ver con el órgano judicial. Ni siquiera entienden para qué sirve el régimen de excepción. Ni siquiera comprenden que tiene que ver su impacto fundamental en la detención administrativa, pero no en el proceso judicial que se sigue después. Ni siquiera se han molestado en analizar cuál es el alcance real del régimen de excepción. Analizan y dicen, bueno, es que tienen personas inocentes. Y cuando yo les pregunto, ¿cuál es la base para determinar que hay personas inocentes? ¿Son jueces acaso ustedes? ¿Han tenido capacitación para analizar documentos probatorios y elementos de juicio? ¿O simplemente agarran una postura sin sentido, donde al agarrarla
le dan la espalda al pueblo salvadoreño. Se sientan ahí como que no tuvieran conciencia precisamente de las vidas que se están salvando. Óiganlo bien, ustedes hablan de detenciones, hablan precisamente del poder de tener la movilidad de personas que no deberían de estar presas, pero nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos de proteger el derecho fundamental a la vida, que es totalmente diferente. Ustedes no pueden ejercer la libre expresión si no están vivas. La libre movilidad, el derecho a la vida es un derecho supra. El artículo 1 de la Constitución establece que el origen y el fin de toda actividad estatal es la persona. Nos debemos como Estado a la protección de la vida del pueblo salvadoreño. De eso se trata aquí. Y por favor, entiendan que lo que tienen enfrente es un micrófono y sirve para amplificar la voz. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Buenas noches, colegas diputados, colegas diputadas, también al pueblo salvadoreño que nos mira desde diferentes plataformas. Un saludo también a los hermanos salvadoreños que nos ven desde el exterior y también a los hermanos salvadoreños en el exterior que visitan este día el Pleno Legislativo. Y aquí la pregunta que queremos plantear, que queremos poner sobre la mesa en este debate, para salir un poco de esa rueda de caballito en la que nos han tenido desde hace una hora o más, es que queremos realmente los salvadoreños. Los salvadoreños queremos justicia y los salvadoreños queremos paz. ¿Y qué es la justicia? La justicia es algo tan simple como que los criminales, los que han extorsionado, los que han violentado sexualmente a la juventud, a la niñez, los que han desaparecido personas, los que han cometido homicidios, que les caiga todo el peso de la ley a los miembros de estructuras criminales que han hecho todas estas atrocidades con la población salvadoreña por décadas, a ciencia y paciencia del Estado salvadoreño. También la justicia es que los inocentes sean libres, que los inocentes sean libres tanto de la violencia de las pandillas y que sean libres de los abusos y de las arbitrariedades del Estado. Queremos paz y justicia, pero que sean duraderas. Y para que la paz social sea duradera y sea sostenible en El Salvador, es necesario cambiar todas esas condiciones que han hecho de El Salvador un país violento. Y tristemente, esas condiciones no han cambiado. Esas condiciones se están profundizando. Independientemente de la preferencia política que tengamos, independientemente de la que tenga usted que nos ve desde sus hogares, o la que tengan incluso los colegas diputados y diputadas, independientemente de nuestra preferencia política, los salvadoreños no queremos volver al pasado. Porque en ese pasado, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos una desigualdad económica escandalosa, donde unos pequeños grupos acaparaban la riqueza y dejaban a la gran mayoría con hambre. Eso no ha cambiado. En el pasado teníamos un grupo de inversores con privilegios, donde ellos sí podían invertir, pero se despreciaba y se ha abandonado también al pequeño productor agropecuario, al pequeño comerciante, al trabajador, al obrero, a ellos se les ha despreciado. También en ese pasado hemos encontrado corrupción, arbitrariedades, falta de transparencia. ¿Qué ha cambiado ahora? En ese pasado también había un desprecio al medio ambiente, se le veía como una oportunidad de hacer negocio. Y por eso se valía todo, arrasarlo, venderlo y dejar incluso a la gente sin acceso al agua por esas acciones. ¿Qué ha cambiado ahora? Todas esas condiciones, como por ejemplo esas dictaduras militares que habían en el pasado también, que torciendo reglas electorales, ocupando su poder, generaban las condiciones para seguirse perpetuando en el poder y que ese partido se reeligiera indefinidamente. ¿Qué ha cambiado ahora? Todo esto que he descrito y que la población salvadoreña también
puede sentirse identificada del pasado que teníamos y de lo que se está viviendo ahora, todo esto no ha cambiado y todo esto nos ha hecho una sociedad donde hay personas intocables y hay otras personas que se consideran desechables. Y esas son las condiciones perfectas para que una sociedad sea y se mantenga como una sociedad violenta. Y podrán meter presas a muchas personas, podrán llenar los penales, podrán capturar a todos los pandilleros que están en este momento, pero mientras estas condiciones no se toquen, y de eso no se habla, El Salvador seguirá viviendo en violencia. Y prueba de ello es que a pesar de las grandilocuentes políticas, decisiones que se han hecho en el tema supuestamente de seguridad, seguimos teniendo casos de violencia como el lamentable y atroz asesinato de esta pequeña niña en La Campanera. Seguimos teniendo abusos de poder de los agentes de autoridad, como el caso lamentable que tuvimos hace unas semanas. Y sigue habiendo violencia en El Salvador. Y realmente va a seguir habiendo violencia y crimen en El Salvador mientras se ignore la necesidad que tienen las familias salvadoreñas, que le alcance su salario, que le alcance su ingreso para poder comer. Mientras se siga ignorando a los pequeños productores agropecuarios. Mientras la inversión en salud y la inversión pública en educación sigan quedando como una promesa rota, va a seguir habiendo delincuencia, va a seguir habiendo crimen, mientras no existan instituciones plenamente independientes que impartan justicia. Va a seguir habiendo crimen, va a seguir habiendo impunidad en nuestro país cuando los políticos de turno se preocupen más porque quede bonita la foto de Miss Universo, porque quede bonita la foto de la Plaza El Salvador del Mundo, porque haya agua en los espejos de las plazas y no haya agua en las casas de la gente. Vamos a seguir teniendo las condiciones perfectas para seguir siendo un país con violencia y con impunidad mientras esas condiciones de justicia social no se aborden, y de eso se trata. Mientras nos importe más seguir en el poder a toda costa antes que la gente viva dignamente, vamos a seguir teniendo violencia y crimen. Suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita.